Así que hoy vamos a estar pensando en cómo vencer el sufrimiento. Y comienzo con una pregunta que yo sé que positivamente ustedes la van a responder. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a evitar el sufrimiento? Seguramente todos nosotros estaríamos dispuestos a evitar el sufrimiento. Así le pasó a un hombre que se encuentra un capullo de una mariposa y entonces lo lleva a su casa. Una vez estando en su casa, él comienza a velar el proceso de formación de la mariposa, de tal manera que pasaba horas esperando que la mariposa saliera. Cierto día, este hombre vio que ya el capullo comenzó a romperse y él vio que la mariposa dentro del capullo forcejeaba duramente para tratar de salir. Y él, en su honesta bondad, trata de ayudar a la mariposa. Y entonces usa una tijera para cortar un poquito el carapacho, el capullo de la mariposa, para que la mariposa pudiese salir. Una vez que él hace esto, la mariposa sale con sus alas dobladas, prácticamente con su cuerpecito hinchado. La mariposa no podía volar, solamente giraba en círculos y no podía despegar el vuelo. Él se pregunta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué esto sucedió de esta manera? Yo esperaría que del capullo, una vez que yo ayude a la mariposa a no sufrir tanto, para salir del capullo, ella pudiese volar. Lo que pasa que este hombre no se dio cuenta que en su honesta bondad dañó no solamente la vida de la mariposa, sino también la salud y la libertad de la mariposa. La mariposa necesitaba experimentar el sufrimiento y la lucha para poder salir del capullo, porque era por esa forma en la que las alas tomarían toda la fuerza que la mariposa necesitaría para el futuro, para poder volar. Perdió prácticamente la mariposa sus sueños anhelados, dejó de ser mariposa, siguió siendo simplemente un gusanito que salió del capullo, porque una persona en su inmensa bondad trató de ayudar a la mariposa a salir del capullo. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Pensamos que las cosas que suceden en nuestras vidas o el sufrimiento necesitan ayuda de nuestra parte. A veces pensamos que las personas que están sufriendo, en nuestra bondad podemos ayudarle y le ayudamos de una manera incorrecta. O simplemente nosotros, para mitigar, para reducir el sufrimiento en nuestras vidas, buscamos alternativas. Esto era lo que el apóstol Pablo quería mostrarle a la iglesia de Filipos. Recordemos que en el contexto en el cual Pablo escribe esta epístola a los filipenses, Pablo estaba preso en Roma. Hechos 28, 31, 30 al 31. Probablemente esta epístola se escribe en el año 62. Sin embargo, Pablo estaba muy preocupado con que el sufrimiento privara a los filipenses de formar el carácter de Cristo. Y en la parte última del capítulo número 1, Pablo deja ver ese interés. Pablo no quiere ser el hombre que en su inmensa bondad trata de ayudar a los filipenses a mitigar el sufrimiento o la lucha de poder salir hacia adelante con el evangelio, como el hombre trató de ayudar a la mariposa y al fin de cuentas la mariposa nunca voló. Pablo está muy interesado en que los filipenses experimentaran el sufrimiento, porque el sufrimiento, de la forma que hoy lo vamos a ver, nos ayuda a formar el carácter de Cristo. Y miren lo que Pablo dice en los últimos 4 versos del capítulo número 1. Solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda huir de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Y esto es de Dios, porque a vosotros se os ha concedido por amor a Cristo no solo el creer, sino también sufrir por él. Subraye eso: sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Recordemos una vez más que el apóstol Pablo está preso en Roma y él no quiere minimizar tampoco el sufrimiento de los filipenses porque él se encuentra preso. Ahora bien,
Él tampoco quiere obstaculizar lo que Cristo estaba haciendo en la vida de los filipenses. Versículos anteriores, Él les había dicho que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día del fin. Y Pablo también estaba muy agradecido con que los filipenses estaban participando activamente en el evangelio, tanto en su defensa como en la predicación. Sin embargo, ahora Pablo, al terminar el capítulo número 1, está muy preocupado que cuando la carta llegara, ellos dijeran: creo que vamos a correr el mismo riesgo del apóstol Pablo, y lo mejor que hay es que tratemos de buscar opciones. Pablo no está interesado en mitigar, reducir, ni tampoco convertirse en un apóstol de la prosperidad para declarar que el sufrimiento no forma parte del evangelio. Pablo está consciente que ellos ya habían escuchado en su segundo viaje misionero lo que Pablo le había pasado, y ahora, preso en Roma por el mismo motivo, Pablo dice en el verso 30 al final que ahora oíste que está en mí. Entonces vamos a comenzar a responder partiendo de dos respuestas que hoy quiero compartir con ustedes. La primera es luchando unánimes por el evangelio. ¿Cómo podemos vencer el sufrimiento? Porque parece ser, según el apóstol Pablo, que el sufrimiento forma parte de nuestro llamado. Si formará parte de nuestro llamado, es hora que nosotros no podemos quitarnos el golpe de arriba, no podemos negar la fe. Entonces, cuando Dios nos llama, también nos dice: te estoy llamando, pero recuerda que también vas a sufrir. Entonces, ¿cómo? Bueno, parece ser que solo no podemos y necesitamos personas a nuestro alrededor. Pablo le está dando un mandamiento a los filipenses, porque la palabra comportaos es un verbo, a la vez es un imperativo y está en tiempo presente, lo que quiere decir IFG, que se deben comportar día a día en el presente como personas ciudadanas del reino de los cielos. O sea, es vivir como un ciudadano de acuerdo a los deberes cívicos del propio Estado o cuerpo político. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses: compórtense como ciudadanos, no de este mundo, sino como ciudadanos del cielo. Por eso él, más adelante, en el capítulo 3, verso número 20, miren lo que él dice: porque nuestra ciudadanía, apuntando al comportamiento de Filipenses 1:27, miren lo que dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y si comportaos es vivir como un ciudadano de acuerdo con los deberes cívicos del propio Estado, Pablo está apuntando a lo siguiente: compórtense con los estándares de un ciudadano del cielo. Os ruego que se comporten de esa manera, en donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual hemos venido adorando antes de la enseñanza. Pablo está muy interesado en que los filipenses se comportaran como ciudadanos del reino de Dios. Somos ecuatorianos, pero nuestra ciudadanía no está aquí. Respetamos los estándares de la Constitución del Ecuador, pero a la hora de comportarnos, Pablo está muy interesado que nuestra representación, lejos de representar a un ecuatoriano, represente a una persona que se comporta con los estándares del cielo. Y el sufrimiento puede ser un obstáculo para que esto acontezca, describiéndolo de la siguiente manera. Número 1, compórtense de una manera digna del evangelio. Esto no quiere decir que los filipenses, hasta ese entonces en el que Pablo escribe la carta y la envía quizás con Epafrodito, no se estaban comportando de una manera digna. Recordemos que esta epístola no tiene reprensión como a los corintios. Tampoco Pablo habla de pecado, sino que Pablo está exhortando a la iglesia de Filipos a que se mantengan, compórtense de una manera digna del evangelio. Y Pablo es una persona que apunta mucho a la conducta del creyente, porque en la vida real es la conducta de nosotros lo que determinará si hemos sido transformados o no hemos sido transformados. Recuerden esto, las palabras no dicen mucho, es nuestra conducta. La conducta habla más que 100 palabras. Una mala conducta es prácticamente un libro que nosotros hayamos escrito. Pablo es una persona que está muy interesado en que los cristianos se comporten como ciudadanos del cielo. Esto no es legalismo, esto es un principio de vida o muerte. Pasamos de muerte a vida
para no seguir en la muerte. A los efesios, Pablo también les dice lo siguiente en el capítulo 4, verso número 1. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego, recuerden esto, que tanto Filipenses como la carta a los Efesios, Pablo las escribe desde prisión. A los Efesios, Pablo les dice lo mismo. Os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y quien está diciendo esto es un hombre que está preso. Hay un proverbio que quizás acá se usa mucho, que fuera del agua sabe nadar cualquiera. Cualquiera puede ser un profesor fuera del agua. Mira, nada así, los pies muévelos así, pero hay que estar en el océano ahogándote para dar una clase de natación. Bueno, el apóstol Pablo estaba en prisión. El apóstol Pablo a los filipenses y a los efesios le dice lo mismo: compórtense. Yo estoy presto ya a morir, ya yo estoy prácticamente que quizás vivo o muerto, tengo que salir de aquí. Bueno, te tengo una buena noticia. Pablo muere aproximadamente en el año 64 bajo el dominio de Nerón y salió muerto. Pero su convicción nunca él la negoció y se comportó como un ciudadano digno del reino de los cielos hasta los últimos días, segundo de sus vidas. Pablo sabía que se podía correr el riesgo de cambiar la conducta. Y los cambios de conducta siempre llegan por criterios o por doctrinas que comenzamos a asimilar. Y esta era la preocupación del apóstol Pablo, que en medio de la crisis no se comportaran como ciudadanos del cielo. Yo creo que en verdad, y somos testigos de esto, en verdad cuando más tentados somos a no comportarnos como es digno del evangelio, es cuando estamos atravesando una situación. ¿Por qué? Porque es allí, en la situación, en la crisis, donde tendemos a debilitarnos. Es allí en la crisis donde se comprometen los valores. Es allí donde nos abraza la incredulidad. Es allí donde regresamos a las viejas tácticas manipuladoras del pasado para tratar de salir de la crisis. Todo eso forma parte de la crisis. Y es en medio de la crisis cuando Pablo les dice a las personas por qué él está en una crisis. Recordemos que para entender el contexto de esta carta es muy importante, como dije en el primer sermón, que usted entienda que Pablo está preso. Pablo no está en el hotel Hilton Colón con una buena cena, una cama muy buena ni nada por el estilo. Pablo está en una cárcel en Roma. Y si usted quiere saber cómo son las cárceles o cómo eran las cárceles de Roma en aquel entonces, vaya y estudie el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para que usted vea su historia, y usted va a ver y va a comparar la habitación del Hilton Colón con la prisión de Roma. Pues quien está escribiendo esto estaba allí en esa prisión de Roma, diciéndole a las personas: compórtense como una persona digna del evangelio. A los que están fuera, que no tienen necesidad de negociar su conducta, él está preso y está diciendo: compórtense, ustedes no están presos. Está bien que lo diga una persona que está en la calle, pero una persona que está preso, diciéndole a otros: compórtense como ciudadanos del reino de los cielos, compórtense, Efesios, con la vocación que ustedes fueron llamados. Eres cristiano, pues simplemente compórtate como cristiano. No traigas confusión, porque quien te lo dice ya está pronto a pasar a la eternidad. Y eso es lo que Pablo estaba queriendo decir. ¿Con qué objetivo? En el mismo verso 27 del capítulo número 1, Pablo lo dice: que cuando se habla de ustedes, ahí vamos entendiendo la conducta. Compórtense de una manera digna. Bueno, ¿para qué, Pablo? Para que cuando se hablen de ustedes, se dan cuenta que podemos evitar muchas cosas, pero una mala conducta genera muchos comentarios y va a generar tristemente cuestionamientos. Pablo dice: para que cuando se hable de ustedes estén unidos en un mismo espíritu. Esto es lo que Pablo ya venía explicando anteriormente. Recuerden que Pablo anteriormente le había dicho a los filipenses que había muchas personas que estaban predicando por diferentes motivos: rivalidad, envidia, y que ellos necesitaban discernimiento espiritual. Ahora bien, la unidad se socava cuando las intenciones por las cuales predicamos no son las correctas. Pablo dice: hay muchas personas que están predicando por envidia, otros están predicando simplemente por rivalidad, otros lo hacen por buena gana,
pero hay algunos que lo hacen para tratar de incrementar más mis aflicciones. A fin de cuentas, todo esto, rivalidad, envidia y buena voluntad, radica en la predicación del Evangelio. Esto es lo que Pablo más adelante dice en el mismo verso 27. Ustedes deben luchar unánimes por el Evangelio. Ustedes deben luchar unánimes por el Evangelio. Fue el Evangelio el que le dio la ciudadanía. Compórtense con el regalo que se le dio de una manera digna o de una manera que ustedes puedan representar al Cristo que los llamó de las tinieblas a la luz. Fue el Evangelio el que les permitió entender el sacrificio. Y es el Evangelio el que nos ayuda a comprender el sufrimiento. Si hay que luchar, si hay que discrepar, es por el Evangelio. Pero toda lucha puede dar miedo. Y no es mentira que no todos tienen valor y que tristemente muchos tienen miedo a la hora de pelear por el Evangelio. El miedo se percibe. No sé cuántos de ustedes han practicado deporte de combate, pero una de las técnicas que se aprende en el deporte de combate es buscar la manera de saber cuándo el oponente tiene miedo. El diablo sabe quiénes tienen miedo y quiénes no. Son a estos, a los que tienen miedo, los que serán presa fácil para amedrentar. Y no es una irrealidad la que estamos viviendo. Muchas personas se van a entregar unos a otros simplemente por miedo. De hecho, si analizamos bien el Nuevo Testamento, muchos abandonaron a Pablo. Demas abandonó a Pablo, amando más este mundo que el Evangelio. A Pablo lo abandonaron muchas veces por miedo. El miedo forma parte de nosotros. La palabra adversario acá es antikeimai. Y esta palabra es una persona que muestra oposición. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los filipenses: no se amedrenten ante los antikeimai, ante las personas que siempre se están oponiendo. En retrospectiva, llegamos al capítulo número 1, los versículos anteriores, y había gente que estaban predicando por rivalidad. Eso puede producir miedo. Y habían personas que estaban predicando por envidia. Esto podría producir miedo porque Pablo les dice a los filipenses: hay personas que aún están predicando para aumentar mi aflicción, para que yo tenga miedo. Compórtense como hombres valientes que son. Y esa misma palabra antikeimai es la que Pablo usa cuando le escribe a los Corintios en 16:9, primera carta. Porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, o sea, predicar el Evangelio. Y hay muchos adversarios, antikeimai, que describe a las personas que se oponen. Aunque es una palabra que la Biblia también describe para caracterizar a Satanás, me llama la atención cómo el apóstol Pablo hace una similitud acá que la vamos a descubrir en el mismo verso 28. Vamos a leer otra vez el verso 28 para que entendamos la palabra adversario. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. Ahora escuchen la descripción que Pablo da de los adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Esto es de Dios. Aunque tiene cierta similitud la palabra adversario, antikeimai, con la característica de los inconversos, porque Pablo dice acá es señal de perdición, y como antítesis Pablo dice pero salvación. Quiere decir que los adversarios a los cuales Pablo se refiere son personas que, aunque estén dentro de la congregación de Filipos y la congregación de Corintio, son personas que, si mueren en ese estado de adversidad, van literalmente al infierno, porque es señal de perdición de sus vidas. No hay que preguntarle si cree, no hay que preguntarle si lee la Biblia, no hay que preguntarle si es fiel con sus diezmos, sus ofrendas, no hay que preguntarle absolutamente nada. Una señal de perdición es oponerse continuamente. La palabra amedrentar es turo, que quiere decir ser intimidado. Los cristianos no intimidamos. Vamos a la objetividad de estas palabras en su idioma original. Los cristianos no intimidamos. Si somos personas que estamos intimidando a otras personas, es señal de perdición. En otras palabras, es señal de la ausencia del Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo a mí no me puede llevar a intimidarte a ti en absolutamente nada, y mucho menos cuando se trata del Evangelio. Por eso es que no podemos dejarnos intimidar por lo que se oponen al Evangelio. No podemos, no es negociable, porque aquí hay una doctrina teológica en juego, que es el nacimiento o la regeneración. Es una doctrina cardinal de las Escrituras, y Anticaimai no entra en el nuevo nacimiento. Son adversarios que están dentro de la iglesia, porque quiero que usted entienda esto. Ellos estaban allí, estaban predicando el mismo evangelio en Roma. Habían personas que estaban buscando afligir al apóstol Pablo. Lo más probable es que eran personas también que estaban involucradas de una u otra forma con la predicación del evangelio. Ya Pablo lo había dicho antes. Habían personas que tenían muchas intenciones para predicar, para ayudar, para aconsejar. Y la rivalidad es sinónimo de oponerse, porque es una de las señales de las personas inconversas, que muestran continuamente oposición respecto al evangelio y a la iglesia. Pablo lo tuvo que vivir en Corinto. Se me abrió una puerta eficaz, pero junto con esa puerta que se abre, también se abren muchos adversarios. Y también a los filipenses, lo más probable es que también, valga la redundancia, también pudiesen ver adversarios allí en Filipos. Nosotros también en la actualidad vamos a tener personas contrarias a nosotros. Vamos a tener adversarios. Estos adversarios buscarán incrementar el sufrimiento en nuestras vidas. Mucho de nuestro sufrimiento, no todo el sufrimiento, viene por actitudes de otros. Si miramos bien el sufrimiento que podemos pasar en nuestras vidas, sea cualquier sufrimiento que sea, la causa que sea, mucho de lo que sufrimos nosotros o es por el cónyuge, o es por nuestro hijo, o es por el vecino, o es por mamá, o es por el suegro. Mucho de nuestro sufrimiento no tiene que ver propiamente con nosotros. Por eso Pablo dice, no se dejen amedrentar. El sufrimiento, cuando viene de afuera, se necesita mucho discernimiento para poder sobrellevarlo. Porque lo de afuera tú no lo puedes cambiar. Tú no puedes cambiar a las personas porque tú no eres el agente cambiante. Pero por eso Pablo les dice a los filipenses, ustedes necesitan discernimiento espiritual. Porque hay muchas personas que van a buscar la manera de incrementar tu carga, tu sufrimiento, con el objetivo de que tú sufras más. A Pablo intentaban desanimarlo, amedrentarlo por diferentes motivos. Y tú y yo también vamos a tener que atravesar esas tristes rutas de la adversidad. El doctor Bob Jones siempre recordaba a sus alumnos lo siguiente: las puertas del éxito se sostienen en las bisagras de la oposición. Pablo estaba preso allí en Roma, pero él sabía que había hecho lo correcto, y por eso podemos seguir preguntando cómo podemos vencer el sufrimiento. Número uno, luchando unánimes. Solo no podemos, porque solo lo más probable es que nos acobardemos. Necesitamos a otro. Número dos, sufriendo por amor a Cristo. Luchando unánimes y sufriendo por amor a Cristo. Los dos versículos finales con los cuales termina el capítulo número 1 nos ayudan a entender por qué Pablo está muy preocupado con que los filipenses se mantuvieran como habían estado. Pablo les dice a los filipenses en el capítulo número 1, verso 29, lo voy a leer en la NTV para que lo puedas comprender mejor. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio, es decir, es un privilegio creer, es lo que dice acá esta versión. A ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, es un privilegio. ¿Qué más? ¿Qué otro privilegio yo tengo? Sino también el privilegio. Quiere decir que yo tengo dos privilegios, y quise traerte la NTV porque por medio de la NTV comprendemos mejor el sufrimiento. Es un privilegio sufrir por amor a Cristo, y es un privilegio que todos no tienen, solamente unos pocos. Miren, comprendemos que el sufrimiento está dentro del paquete de la salvación, y no perdemos la salvación. La salvación no se pierde. La salvación, como cantamos, es ¿de quién? Del Señor. Si la salvación no se pierde y la salvación es del Señor, Pablo les dice a los filipenses que es un privilegio sufrir por Cristo. Y el hombre que lo está diciendo está en prisión,
Él se considera privilegiado estar con las cadenas con las cuales él estaba preso allí, sufriendo por Cristo. Sufrimos por amor, y esto es lo que nos debería llenar de gozo. Sufrimos porque Cristo sufrió primero que nosotros. El sufrimiento de Él jamás se igualará al sufrimiento que tú y yo estamos pasando. Él no pecó y sufrió. Tú y yo pecamos cada un segundo aproximadamente, si no es menos. Al que no conoció pecado, como cantamos, se hizo pecado por nosotros. Y eso Pablo lo tenía muy claro. Por eso es que Pablo dice, ¿saben una cosa? Yo era un perseguidor de la iglesia. Yo hacía sufrir a los cristianos. Ahora tengo el privilegio de sufrir junto con ellos. Y cuando analizamos la vida del apóstol Pablo y analizamos todo lo que el evangelio embarga, es un privilegio sufrir por Cristo. Es un gozo. Por eso Pablo les dice a los filipenses, a ustedes y a todo aquel a quien Dios llame por amor a Cristo, se le ha concedido por amor de Cristo no solo el creer en Él, sino también sufrir por Él. No solo a los filipenses, a ti y a mí se nos dio el privilegio también de sufrir. Pero ¿qué pasa entonces, pastor, con el sufrimiento? En verdad, donde quiera que el Señor nos llame a predicar el evangelio, tendrás que sufrir. Tendrás que sufrir. Porque el evangelio produce sufrimiento. Y no quiero que te vayas de aquí pensando que hoy el pastor iba a tener una predicación de decreto y declaro que no va a haber sufrimiento. No. ¿Quiere ser una mujer piadosa? Mujeres, va a sufrir en estos tiempos. Mamá quiere instruir a sus hijos bíblicamente, usted va a sufrir. Hombres quieren ser líderes del hogar bíblicamente, usted va a sufrir. Jóvenes quieren ser jóvenes conforme al corazón de Dios en las universidades, en los colegios, ustedes van a sufrir. Líderes, ustedes quieren liderar conforme al corazón de Jesús en esta época, van a sufrir. Todo aquel que quiera vivir en esta vida piadosa y justamente sufrirá. Mateo 5, persecución, sufrimiento y un sinnúmero de cosas. ¿Saben por qué? Porque estamos enrolados en una lucha espiritual. Somos instrumentos como Pablo y como la iglesia de Filipo, a ser instrumentos de salvación. Predicamos el evangelio para que Dios libere a los cautivos por el diablo. Eso solamente, eso nos pone en conflicto, y cada conflicto trae consigo sufrimiento. Eso genera odio, resentimiento, ira, vituperio, rencilla, calumnia. Todo eso traerá sufrimiento a la persona que está predicando el evangelio. Tú has entendido la verdad. Dios por misericordia te concedió el privilegio de creer en Él. Te dio el Espíritu Santo. Ya tú entiendes las verdades. Ahora tú quieres que las personas salgan de ese estado pecaminoso. Tú sabes que si mueren en ese estado, van a un estado que ya Dios te iluminó. ¿Cuál es? El infierno, la perdición eterna. Entonces tú comienzas a querer sacar a esa persona. Inclusive a veces vas a decir cosas que no están bien claras, pero es la misma pasión la que te lleva. Pero ese buen deseo, como el hombre que trató de ayudar a la mariposa, muchas veces no lo combinamos con el evangelio y terminamos coartando o debilitando a la persona, y a veces hasta la ahuyentamos. Pablo seguía las pisadas de Cristo. Pablo no podía esperar no sufrir. Y Pablo describe ese sufrimiento en el verso número 30, que lo voy a leer en lenguaje actual. Miren lo que Filipenses 1:30 en lenguaje actual nos dice. Así que tendrán los mismos problemas que yo he tenido. Hermanos, eso es una promesa. Pablo no dice, quizás ustedes no, quizás no lo tengan. Pablo dice, ¿saben una cosa, Filipenses? Iglesia Fuente de Gracia, ustedes si quieren vivir el evangelio tal como se ha predicado y como Cristo lo demanda, ustedes tendrán los mismos problemas que yo he tenido. Y ya saben muy bien lo que yo he sufrido, pasado, y estoy sufriendo presente. Ahora bien, vamos a preguntarle a Pablo por qué le dice eso a los filipenses. Entonces, ¿cuándo ellos fueron testigos de los sufrimientos de Pablo? Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 16, que fue su segundo viaje misionero, aproximadamente 10 años antes de que Pablo estuviese en Roma. Y miren lo que Pablo, mejor dicho, Lucas escribe sobre la vida de Pablo allí en Filipos. Y después de haberlo presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, incluyendo Pablo, siendo judíos,
alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Recuerden que Filipo era una colonia de Roma, lo vimos en el contexto del sermón número 1. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándole sus ropas, ordenaron, bueno, hospédenlo en el Hilton Colón. Estas personas no se merecen esto. No dice eso. Que lo azotaran, unas nalgaditas ahí para que pueda Pablo entender que no está haciendo las cosas bien, con varas. Y después de darle poquitos azotes, muchos azotes, lo echaron en la cárcel, ordenando al carcelero, que posteriormente se convirtió, que los guardara con seguridad. El cual el carcelero, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior. ¿Qué más hizo el mismo carcelero? Les aseguró los pies en el cepo. Después de vara, de muchos azotes, te voy a poner unas cadenas también para que tú no te vayas. Simplemente para que entiendan el contexto de Hechos capítulo 16, Pablo iba caminando, una divina fue libertada. Cuando Pablo le muestra el evangelio, eso trajo un alboroto en la ciudad y se forma todo esto. Los filipenses sabían, algunos de ellos quizás, o la mayoría, lo que Pablo había pasado. Ahora Pablo está diciendo, ustedes vieron en Hechos 16 lo que yo viví. Ahora son testigos, porque Epafrodito, cuando vaya allá, les va a decir que estoy en la misma situación, preso por el mismo motivo. ¿Cuál era, Pablo? Predicar el evangelio, no era otra cosa. Ahora estoy preso por el mismo motivo. Miren, muchas veces descuidamos este punto y presentamos un evangelio que promete una vida color de rosas, sin obstáculos ni problemas. Por eso es que hoy en día somos pocos acá y muchos en las iglesias de la prosperidad. Estoy seguro que muchas iglesias, merecen buen nombre por ética, no se predica sufrimiento porque no lo recibo, no lo ordeno que se vaya de mi vida. Y parece ser que no sé qué tipo de evangelio será, porque a mí se me dio el privilegio de sufrir por el evangelio. Y cuando el nuevo creyente entiende esto, entra en una batalla continua. Ahora bien, como a muchos se les ha presentado un evangelio que no tiene obstáculo, que no esté implícito el sufrimiento, cuando llega el nuevo creyente a una batalla, ya llega con una percepción errónea. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué tengo entonces que pasar esto? Si el evangelio que se me predicó a mí era un evangelio light y ahora llega esto, bueno, ahí es cuando viene el desánimo, la decepción, la frustración y la confusión. Todo esto llega porque se les presentó un evangelio color de rosas a las personas, sin obstáculos ni problemas. Y no es esto lo que la Biblia dice. Yo sé como tú, yo no quiero tener que sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Pero la mirada no está en el presente con el sufrimiento. Nuestra mirada está puesta en la eternidad. Sabemos que sufrimos porque la creación gime. Nosotros formamos parte de la creación. Miren lo que Pablo les dice a los corintios en el capítulo 15, verso 58. Por tanto, corintios, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una de las cosas que nos hace el sufrimiento es que pensamos en ese momento que todo el trabajo que estamos haciendo es por gusto, es en vano. La palabra vano acá es la palabra vacía, porque hemos pensado siempre que para que un trabajo pueda hacernos sentir bien debe estar acompañado de alegría o simplemente de remuneración. Y muchas veces en el evangelio es todo lo contrario. Muchas veces es todo lo contrario. El sufrimiento tiene resultados. Por ejemplo, Pablo estuvo preso en Filipos en su segundo viaje misionero, pero dejó fundada una iglesia que casi 10 años después seguía dando frutos, participando del evangelio y dispuestos a dar la vida por Pablo. Aproximadamente 10 años después, por un hombre estar preso, se funda una iglesia. Llegamos a la cruz y nos encontramos a un Cristo sufriendo para que tú y yo tengamos vida eterna en Él. Cristo sufrió
Y hoy tú y yo podemos reír de su sufrimiento, porque no reírnos de que haya sufrido, sino gozarnos con el sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesús para darnos vida eterna. ¿Por qué? Porque al vivir el Evangelio tratando de escapar de los problemas, eso es lo que más frustración trae. No quiere decir que tú estés buscando los problemas, ni tampoco cuando llegan los problemas tú decir, gracias Dios, amén, por el problema que llegó por causa del Evangelio. No, nadie lo dice. Pero lo que pasa es que no podemos estar convirtiéndonos en personas escapistas. ¿Por qué? Porque un evangelio sin demanda siempre va a buscar la manera en nosotros de ser personas escapistas. Y te repito, cuando vivimos un evangelio que no demanda, que nos convierte en escapistas, la demanda, la falta de demanda en nuestras vidas no trae transformación. Y como no hay transformación en nuestras vidas, no hay un impacto en la vida de otras personas. Y esto es lo que Pablo estaba queriendo decirle a los filipenses. Por el contrario, la vida de Pablo tenía una demanda. Cristo lo había llamado. Hechos capítulo número 9. Como había una demanda, había una vida transformada. De perseguidor pasa a ser perseguido. De poner a sufrir a las personas, está sufriendo por el mismo motivo. Y como había demanda, hubo transformación. Y como hubo transformación, hubo un impacto. Pablo estaba impactando en este contexto de la carta la vida de los filipenses. Yo estoy preso aquí ahorita, pero les estoy diciendo a ustedes, compórtense como una manera digna de representar a aquel que nos llamó. La vida del apóstol Pablo estaba impactando la vida de los filipenses. En ocasiones nos preguntamos por qué la vida de muchos cristianos dentro de la iglesia tienen poco impacto. Y eso es una pregunta muy crucial en estos momentos. Y la respuesta la podemos hallar en las pocas palabras del apóstol Pablo. Y es que a ustedes se les ha concedido el privilegio no solo de creer en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. No impactamos a nadie cuando continuamente estamos evadiendo los problemas. A nadie estamos impactando, porque estamos continuamente en un desafío, valga la redundancia, continuo entre la luz y las tinieblas. Tenemos un enemigo que no descansa y eso ya automáticamente nos pone en el terreno de guerra. Como seres humanos somos dados a aceptar las promesas que nos ofrecen cierta remuneración y somos conscientes que si no tenemos ganancia tanto material como emocional, no nos involucramos en ellas y no aceptamos la propuesta que se nos haga. El Evangelio ya te está diciendo qué privilegios tiene. Sí, no pierde la salvación, pero parece ser que está implícito también el sufrir. Y tristemente muchos no aceptan el Evangelio porque está implícito el sufrimiento, que no es un sufrimiento, valga la redundancia, inaceptable, inaguantable, porque sufrimos más por las consecuencias del pecado que por lo que el Evangelio ofrece. Los matrimonios sufren más por el pecado que por lo que el Evangelio ofrece. Tú y yo sufrimos más por los pecados que cometemos porque tenemos que enfrentar consecuencias, muchas veces consecuencias irreversibles. Eso trae a veces mucho sufrimiento, que a veces muy duradero, que por lo que el Evangelio ofrece, según el Salmo 119. Pero como hay que dar en el sufrimiento, hay que dar amor, hay que dar perdón, hay que dar paz, y no queremos dar, queremos recibir continuamente, las personas evaden el Evangelio. Cuando sufrimos por amor a Cristo, estamos mostrando el mismo amor, no un amor menos, el mismo amor que Cristo mostró en la cruz por nosotros para ser salvos. Él sufrió, llevó la cruz sobre su cuerpo, tu cruz, mi cruz, sufriendo agonía hasta el Gólgota. Allí murió con los brazos abiertos, sufriendo, sufrió hasta el último aliento de su vida, simplemente para darnos vida y vida abundante en Cristo Jesús. Por tanto, ser constantemente una persona escapista de los problemas es una señal de incredulidad, según el verso de Filipenses 1:29. Se nos dio el privilegio de creer y de sufrir. No solamente el privilegio de creer, sino el creer y el sufrir. Y si yo desecho la segunda, que es el privilegio de creer, de sufrir, lo más probable es que la primera no está. Porque no es al revés. Y esto es algo muy importante que se estudia en hermenéutica.
Se nos dieron dos. Número uno, el privilegio de creer y el privilegio de sufrir. No está al revés. No puedes sufrir si no has creído. No puedes entender el sufrimiento si no has creído. ¿Cómo lo vas a entender? Por eso es que sufrimos. Sufrimos porque hemos creído, primera parte. El privilegio de creer y después el privilegio de sufrir. Por eso entendemos el sufrimiento, porque hemos creído. Un incrédulo no entiende el sufrimiento. Un incrédulo va a estar buscando formas escapistas para poder salir del sufrimiento. No importa si tiene que comprometer su integridad, su honestidad, sus valores, cualquier cosa, pero lo hará. Nosotros sufrimos por amor y ese amor nos lleva al temor. Y ese amor es el que nos dice, sufrimos bien porque nos espera una eternidad. Ahora bien, una de las señales de perdición es estarse oponiendo a todo lo que respecta el Evangelio de Cristo, según Filipenses 1:28. En conclusión, quiero darte 3 recordatorios para la iglesia en estos últimos minutos. Número 1, comportémonos de una manera que estemos representando a Cristo y su Evangelio. Somos representantes prácticamente, por así decirlo, de un reino que desafía las tinieblas. Y nuestra conducta debe estar reflejada y marcada por los estándares del cielo. Somos personas, ciudadanos ecuatorianos, pero a la hora de nuestro comportamiento, a la hora de nuestra conducta, tenemos una etiqueta, ciudadanos del cielo, y debemos comportarnos de tal manera que en los negocios, en las conversaciones, conduciendo, en el gym, donde quiera que estemos, estemos representando al Cristo que nos llamó de las tinieblas a la luz y que sabe que nuestra ciudadanía está en los cielos. Segundo, no tengamos miedo de nuestros enemigos si nos comportamos con valentía. Los cobardes no es que no heredan el reino de los cielos, aunque Apocalipsis dice que los cobardes no heredan el reino de los cielos. El miedo siempre va a estar. Ahora, lo que no podemos es ser continuamente personas cobardes. El miedo es un sentimiento normal que en ocasiones va a llegar a tu vida. Hay personas que no les gusta el conflicto, pero si evades continuamente el conflicto, lo más probable es que tengas que pedirle a Dios que te dé de nuevo, como Hechos, capítulo número 4, en el cual Pedro se le prohíbe predicar el Evangelio, y Pedro dice al Señor, Señor, danos de nuevo es valor, danos valor para poder predicar el Evangelio. Hay 2 cosas muy importantes. El miedo es normal y Dios sabe que nos vamos a acobardar, porque si nos están buscando para matarnos por predicar el Evangelio, lo más probable es que nos acobardemos. Oremos al Señor, Señor, danos de nuevo, porque tú nos has pedido que prediquemos, que testifiquemos, sea en el trabajo, si te lo prohíben, o en otro lugar. Número 3, cuando creemos en Cristo, sufrir por el Evangelio se convierte en un gozo inexplicable. Yo terminé con este último recordatorio porque yo dije, en verdad tiene que ser un gozo inexplicable. Y si tú miras la vida del apóstol Pablo, preso hace 10 años antes en Filipos, preso en Roma ahora por el mismo motivo, por eso es que cuando creemos en Cristo, sufrir por el Evangelio, el sufrir se convierte en algo que es totalmente inexplicable. Pensemos en estos tiempos que estamos viviendo, en lo que hoy Dios nos ha hablado. ¿Cómo vencer el sufrimiento? Recuerden, amada iglesia, si obedecen los consejos, ustedes van a ver a partir de hoy los resultados. ¿Cuáles son? Muy importante. Unánimes y por amor a Cristo podemos vencer el sufrimiento. Solo no podemos, y sin creer en Cristo se nos hace muy difícil. ¿Lo creen? Oremos al Señor. Padre, gracias te doy.